Es un tema interesante y como dijo el doctor, quizá los intervencionistas sean un poquito los más criticables porque vamos y cerramos, y yo creo que la pregunta que dice que todo orificio se debe cerrar, por lo menos en cardiopatías congénitas no, a veces los abrimos o cerramos, entonces por lo tanto no se debe cerrar un orificio, pero el foramen oval tiene una importancia muy controvertida y como vamos a ver, pues ya sabemos algunas características del foramen oval y que muchas gentes pueden tener presentes en algunas situaciones con una buen túnel, incluso muy buena apertura o un agujero muy pequeño sin tener ninguna otra repercusión. Entonces hay muchas ya literaturas donde se menciona que prácticamente el foramen oval, dependiendo de uno revise o de la población, está presente como un defecto normal, sin ninguna manifestación o ninguna repercusión clínica, y que a veces su estado clínico, sobre todo en los últimos años que han relacionado con el foramen oval, pues ha tomado su importancia. Y lo que sí yo estoy de acuerdo es que a veces ni siquiera logramos estudiar al paciente en una forma completa y todo uno piensa uno y hacerle un ecocardiograma para pensar, a veces uno tiene un foramen oval, sobre todo en pacientes jóvenes, porque se ha asociado, como dijo el doctor muy bien, la embolia paradójica en todos estos tipos de situaciones o enfermedades por descompresión, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen algunos traumas pues, por traumatos quirúrgicos o incluso aquí en estos tipos de padecimientos, y la migraña que también ha tomado pues un papel en este tipo de situaciones, pero sin que en realidad tenga una mayor relevancia, ¿no? Entonces a veces, incluso como dijo el doctor, en los pacientes jóvenes, a veces el 40% son criptogénicos y a veces relacionan muy frecuentemente en el foramen oval con el ABC criptogénico hasta un 56%, dependiendo de dónde lo revise, ¿no? Entonces aquí incluso se dice que el riesgo de un nuevo evento es de 2.4 a 5% por año. Si hay historia de más de un evento, el riesgo aumenta hasta 9%. Entonces, esto con la presencia de aneurisma y foramen oval, pues aumenta más. Entonces, esto ha venido a tener relevancia en que todo foramen oval se debe cerrar, a veces independientemente que pueda tener otras causas, y eso ha motivado en que haya muchas controversias o incluso críticas constructivas, si bien cierto, o destructivas, dependiendo de cómo lo vea uno, en que cualquier foramen oval que esté presente ante cualquier evento vascular cerebral se deba cerrar. Entonces, vean cómo estos cada día, pues aquí los reportes que mencionan en cuanto a los riesgos que aumentan como forma aislado con aneurisma, más foramen oval, más aneurisma. Entonces esto ha tenido que tener mucha relevancia en que el foramen oval se tiene que cerrar cuando lo tiene esto, pero el diagnóstico de un foramen oval como causa debe ser por exclusión de otras causas, pero muy bien determinado y no pensar, muchas veces pensamos que es la principal causa y después andamos buscando otra cosa, bueno, y no tiene otra causa, bueno, apenas lo andamos buscando, pero ya le encontramos foramen oval y sí pasa, burbujas, entonces ya comienzan ahí a sesgar ciertas tendencias a que el foramen oval se debe cerrar, ¿no? Entonces cada vez más apoya esta relación, ya que al cerrar el foramen oval, la recurrencia de ese disminuye. Eso es lo que dice la gente, entonces yo por eso aquí le puse el signo de reinterrogación, porque no siempre sucede esto, ¿no? Entonces la migraña, que no lo voy a mencionar porque pues, es lo malo, tomo como que se ha relacionado, que prácticamente a mí cuando me presento un paciente con migraña, prácticamente yo lo rechazo y ni siquiera no estoy muy convencido en que tenga algo que ver. Pero vean este estudio del 2007 en donde se estudiaron a más de 1000 sujetos mayores de 39 años, esta es la edad promedio, hicieron un ecograma transtorácico y para detectar foramen oval, aneurisma del septum interatrial. Y vean cómo el foramen oval fue detectado en el 15%, el aneurisma en el 2.5% y los dos juntos ni siquiera el 2%, y dieron un seguimiento prácticamente en 80 meses y el evento que ocurrió en el 68, apenas el 6% de los sujetos. El foramen oval y el foramen oval más aneurisma del septum no se asoció en forma significativa con eventos vasculares en este estudio, aunque sí encontraron que el aneurisma aislado fue asociada con una elevada incidencia en estos casos, ¿no? Entonces vean cómo incluso aquí, vean cómo no hubo ninguna diferencia, ¿sí?, significativa entre una probabilidad de un evento libre entre el foramen oval, ¿sí?, presente o no presente. Entonces
prácticamente no había ninguna otra situación. Y vean cómo aquí el riesgo de presentar como una presencia de asa después del neurisma del septum interauricular, vean cómo prácticamente no hay ninguna diferencia, y solamente nada más el aneurisma del septum interauricular aumentó un poquito la incidencia en relación a los otros con foramen o solo con esto, ¿no? Entonces el diagnóstico, pues eso siempre hace después de que nosotros tenemos la idea de que esto se llega cuando ya se excluyeron todas las causas de esto. Entonces tiene que hacer un eco de preferencia si tiene buena ventana y se puede observar bien con un transtorácico, porque si no, como ven aquí las imágenes, prácticamente son todos tan esofágico, se tiene que analizar una vena, de preferencia una vena periférica de buen calibre, para que se haga ese tipo de microburbujas. Y lo que yo nunca he entendido esto, ¿no? Cómo le cuentan los microburbujas para que se quede un cortocircuito ligero, moderado, severo, para cuando uno, ya le conté más de 20, por lo tanto es severo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen para definir esto? Pero a veces sí logramos ver este tipo de separación del ostium primo con el ostium secundo, el cortocircuito que existe, este túnel que puede ser importante. Entonces esto hace, ¿no? Entonces vean como por ejemplo vemos estos pacientes con un aneurisma del septum interauricular sin foramen oval permeable. Vean cómo se desplaza el foramen oval, el aneurisma hacia la izquierda y a la derecha con una forma importante en aquellos pacientes pues, que se sospecha o que tengan un evento. Vean cómo se ve el aneurisma en estos pacientes sin tener alguna otra situación, y este es con un foramen oval permeable muy pequeño prácticamente. Vean aquí que el aneurisma es menos importante, pero sí hay una separación del septum ostium primo con el segundo, y donde veamos cómo se ve en una forma pues menos aneurismático el septum en comparación a esto. Sí, entonces vean cómo incluso cuando vean esta separación, una forma importante del septum, cómo se separa. Entonces cuando nos damos cuenta que estos pacientes que tienen un accidente vascular cerebral y que ya le hicieron un buen diagnóstico, un buen abordaje y descartaron todas las causas en un paciente joven, y que incluso siquiera nos permite hacer cualquier sola en forma espontánea. Vean la cantidad de burbujas, no son un 20, sino son prácticamente al mismo momento de que llega la aurícula derecha, se llena la aurícula izquierda. Y a veces sí, aquellos pacientes que tienen este caso que vimos anteriormente, que tienen neurisma, que incluso le inyectamos el medio de contraste, vean, no pasa, a pesar de forma espontánea, no pasa el medio de contraste. Vean incluso como lava aquí el medio de contraste a través, porque puede ser el seno coronario, otro flujo que venga de la vena cava inferior, sin que pase esto. Entonces le tenemos que decir al paciente que haga esfuerzo, y vean cómo al hacer la maniobra de valsalva, cómo se ve, cómo pasa en una gran cantidad de microburbujas. Entonces esto es muy importante, lo que tenemos que hacer en una forma espontánea o en una forma de maniobra valsalva, porque podemos un momento dado descartar que tenga este problema. Entonces aquí vean cómo este artículo lo traje, porque este artículo, de los pocos artículos donde dice que el cerrar el foramen oval puede ser un buen tratamiento. Entonces aquí es el objetivo de la eficacia del tratamiento médico con el cierre percutáneo del foramen oval de un periodo de enero del 94 al 2000. Todos tenían un cuadro clínico de algún evento vascular cerebral, bien corroborado con tomografía o resonancia, y para ver, hicieron un eco transesofágico, doppler carotidio, vertebral y arteriales basales, intracraneales, y expusieron otro tipo de causas que no fueran esto. Entonces aquí fueron 308 pacientes, tratamiento médico en 158 pacientes, le hicieron cumarina teniendo un INR de 2 a 3, le dieron también ASA, 233 menos, esa es la dosis, o clopidogrel. Sí, el cierre percutáneo, estos fueron los dispositivos, fueron el Amplas en su mayoría, pero el Preofer Starflex y Sideres, Ángel, todos estos tipos de dispositivos se utilizaron para este tipo de estudios. Y vean prácticamente cómo ellos ven solamente el foramen oval, este era el 75%, el aneurisma el 25%, prácticamente sin diferencia significativa. En comparación a esto, vean cómo también el cortocircuito, todos tenían prácticamente en un 80%, que era más frecuente aquí, el 61%, pero prácticamente sin diferencia significativa. El tamaño de la aurícula izquierda tampoco sin ninguna diferencia significativa, pero ellos vieron que el cierre percutáneo en estos pacientes con estos positivos prácticamente fue en el 100%, fue en el 99%, y que le hicieron un eco posterior a los 6 meses, un cierre del 86%. Entonces queda 17% todavía con cortocircuito residual, a pesar de que se utilizaron diferentes dispositivos. Pero vean cómo no cierra prácticamente, y prácticamente cuando cerramos un defecto mucho más grande como es la CEA, pues a los 6 meses prácticamente tenemos más del 95% cuando tenemos un cortocircuito residual, y un foramen oval
aunque es un agujero muy pequeño, prácticamente tenemos más defectos residuales, ¿no? Vean cómo el cortocircuito pequeño en el 10%, moderado en el 3% y 4% en esos pacientes. El seguimiento prácticamente fue a 2 años en esto, y vean cómo aquí ellos dicen que con el cierre del foramen oval en una forma recurrente de un stroke o un ataque transitorio isquémico, se presentó más en el tratamiento médico en relación al tratamiento con cierre de esto. Entonces ellos dicen que hay una P significativamente, entonces por ello ellos vean cómo en el seguimiento, vean cómo probabilidad de un evento era más frecuente que ocurría con el tratamiento médico que con el cierre percutáneo. Entonces por ello este artículo dice que el cerrar el foramen oval pues es beneficioso en comparación a un tratamiento a esto. Entonces, créanme que aunque hay morbilidad en que no hay un evento serio, sin manos expertas, créanme que es un procedimiento muy noble, y en la actualidad ni siquiera usamos el eco transesofágico, y si lo hacemos con mucho cuidado ni siquiera tenemos problemas vasculares, y las arritmias, que puede ser lo más frecuente que puede presentar, porque podría ser un poquito de inflamación a nivel de septum, puede ser, pero hay una variedad de dispositivos, son muy nobles los dispositivos, es un procedimiento muy noble, que yo creo que este tipo de cierre de defectos debe valorarse de una forma adecuada, porque independientemente que el procedimiento sea en manos expertas muy noble, pues no deja de ser un procedimiento hacia cámara como es el corazón, que es un órgano importante. A veces podemos tener ese tipo de foramen oval muy bien alineado sin aneurisma del septum. A veces podemos tener este túnel, que es importante, y cuando tenemos este tipo de procedimientos y hacemos este tipo de cosas, vean cómo queda el dispositivo, en este caso el Amplace, lo que condiciona que sea un poco más de cortocircuito, que esté distorsionado el dispositivo y que tenga más riesgo de tener presencia de trombos en estas situaciones por la forma en que está el dispositivo, y por lo tanto tenemos que modificar nuestra técnica para que el dispositivo tenga mucho mejor alineación para evitar complicaciones de cortocircuitos residuales. Vean cómo este paciente que vimos anteriormente, que tenía una forma espontánea, esto con un túnel grande, con un aneurisma importante, vean cómo después de estabilizar el septum hacia el dispositivo, prácticamente cubre todo el septum, y prácticamente ya no hay paso de microburbujas en cross en forma inmediata. Entonces uno quisiera que eso se mantuviera así, pero no sabemos cómo se va a comportar este septum con este dispositivo y con el tiempo. Este dispositivo es el que menos complicaciones tiene, y cosa curiosa, como dije anteriormente, en los defectos grandes de un defecto interauricular congénito, que dejamos dispositivos incluso más grandes, el riesgo de tener trombosis o trombos de formación in situ es muy raro, y se ha visto más frecuentemente en aquellos pacientes que tienen un foramen oval y que se cerró motivo a esto. Entonces consideramos, por lo menos de una forma muy personal, que estos pacientes tienen algo más, independientemente que el foramen oval esté contribuyendo, como que tienen algún tipo de alteración en los sistemas de coagulación o otro tipo de factor que pueda ser asociado a que se formen más trombos in situ, como es en los pacientes que se observa más en pacientes que se foramen oval, que un defecto grande, que un dispositivo grande, ¿no? Vean cómo este foramen oval con una aneurisma del septum interauricular, cuando se estabiliza el septo, vean, prácticamente ni con esfuerzo se hace que pase la microburbuja. Entonces esto hace que uno piense que es una muy buena opción y que es una muy buena alternativa a cerrar el foramen oval por esto. Y pues, como dijo el doctor, son muy pocos los estudios que se han aleatorizados, randomizados, con control, y estos son los 3 estudios que se han sido en una forma prospectiva, los 3 estudios, y que el único estudio que se ha completado es el Closure, y los demás todavía todos estos todavía están ellos ya los cerraron y están esperando en analizar los datos, y pues todavía continúa, no han terminado. Estos son con diferentes dispositivos, el ILES de Gores, que tiene un perfil mucho menor que y que ellos promueven que pueda dosarse mucho mejor al septum interauricular y posiblemente tenga menos riesgo de tener trombos en situs. Es un dispositivo un poco rígido, pero que tiene mayor porcentaje de cierre que el Starflex. Entonces, aquí las compañías tratan de hacer esto, pero vamos a tratar de analizar que ya está totalmente completo esto, que es un estudio multicéntrico, como digo, randomizado prospectivo, que se hizo en junio, y como dijo el doctor, se tardaron demasiado para reunir los pacientes, fueron de 2003 al 2008, en 87 sitios de los Estados Unidos.
fueron pacientes de 18 a 60 años de edad con evento vascular cerebral criptogénico o ataque isquémico transitorio con foramen oval primer en los 6 meses previos en que fueron enrolados. El último paciente fue en octubre de 2008 y los datos completos fueron hasta 2010 y hasta apenas los publicaron en marzo de este año, y se analizó la muerte en los primeros 30 días, el evento vascular cerebral en ataque isquémico transitorio en los siguientes 2 años y muerte de causa neurológica en los siguientes 31 días a 2 años, ¿no? Después de esto, ¿no? El dispositivo que se fue el Starflex. A esos pacientes le dieron clopidogrel 6 meses y aspirina. Esta es la dosis de 81 a 325 miligramos al día, 2 años. Y los de tratamiento pues tuvieron warfarina, tratando de tener un INR de 2 a 3, y la aspirina o sola o ambos. La evaluación fue al mes, 6 meses, 12 y 24 meses, y a los que cerraron el defecto fue un control de eco a los 6 meses para ver cómo estaba el control, en donde había más del 15% de fuga, que era también importante. Y vean cómo aquí está prácticamente la edad, el promedio, y prácticamente sin relación significativa con el sexo. Y vean cómo aquí está los pacientes que se fueron a cerrar, que tuvieron estrés criptogénico o evento isquémico transitorio, prácticamente sin ninguna diferencia significativa entre los dos grupos. Y vean cómo aquí está todos tenían cortocircuito en el foramen oval. Vean cómo prácticamente moderado en el 55 versus 50, tampoco hubo diferencia significativa en comparación. El aneurisma prácticamente se encontró igual, menos del 40% en este tipo de pacientes con un desplazamiento mayor de 10 milímetros, sin diferencia significativa, ¿no? Y como dijo el doctor, prácticamente no hay ninguna diferencia significativa en todos los puntos que evaluaron, en que ellos pusieron a evaluarse, en ninguno, ni por el cierre percutáneo del foramen oval, ni con la terapia médica. Prácticamente vean que en todos los que valoraron en este tipo de situaciones hubo diferencia significativa en relación a otras situaciones, ¿no? Lo que sí es cierto es que tampoco en el seguimiento, y aquí están los pacientes que se fueron siguiendo prácticamente hasta estos días, ¿sí? Prácticamente a más de 2 años, vean, prácticamente no hubo diferencia significativa en que una probabilidad de un evento. Vean cómo prácticamente a 2 líneas juntas, y prácticamente esto ha venido, yo creo que este estudio más que beneficios, fueron a tener más preguntas, van a tener más dudas, se cierra o no se cierra, y prácticamente, y vean cómo es cierto que aquí tuvieron pues, un evento vascular. El Starflex defiende porque es un dispositivo un poquito más laborioso en cuanto a su procedimiento. Posiblemente el iris o la amplasia disminuya bastante esto, y vean cómo esto, la fibrilación ventricular en comparación a esto, pues es por el manipuleo. Prácticamente 14 pacientes fueron durante el procedimiento, y prácticamente los demás fueron seguimientos. 17 de esos pacientes prácticamente a los 6 meses con tratamiento se eliminaron, y se quedaron 6 pacientes en esto, ¿no? El mayor sangrado pues era un poquito más frecuente, posiblemente por los hematomas, pero prácticamente ya cuando hacen un conteo de todos los eventos adversos, prácticamente no hubo diferencia significativa entre estas dos cosas. Ellos, así en forma muy general, dicen que el cierre con dispositivo no ofrece grandes beneficios que el tratamiento médico para prevenir la recurrencia de eventos vasculares cerebrales o ataque isquémico transitorio. Entonces, prácticamente, a pesar de que todo el mundo esperaba este estudio para ver si podía orientarse algo, pues prácticamente yo creo que lo dejó igual, con nuevas preguntas, nuevas dudas y mucho más controversias en cuanto a esto, ¿no? Yo les voy a dar aquí la experiencia que tenemos en el instituto. Como verán, de 2003 a 2011 prácticamente tenemos muy pocos pacientes. La mayoría de estos pacientes son enviados del Instituto Nacional de Neurología, más del 80%, y otro 20% son de otros lugares, pero prácticamente todos llevan bien estudiados, en donde ellos los mandan porque consideran que puede ser un poco beneficioso el cerrar el foramen oval, prácticamente sin diferencia del sexo. Vean, aquí está el promedio de edad, de 69 a 62 años. Solo en 2 pacientes existían dudas del EBC, y ellos fueron de los que llegaron de otro hospital, no del Instituto Nacional de Neurología. Estos pacientes, todos los demás pacientes tenían un EBC por tomografía o por resonancia, ¿sí? El cierre fue en el 100% de los pacientes con eco intracardíaco, el 66 pacientes con cortocircuito de derecha e izquierda espontáneo, y los demás con
con maniobra de Valsalva, y solamente en el 44%, sí, prácticamente 50%, nos encontramos un aneurismo del septum intraauricular, como vieron en los ejemplos que puse. El dispositivo que usamos pues usamos el Amplacer 25, Amplacer 35, el Fígula, que es otro dispositivo muy parecido al Amplacer, y el Leles, que hemos utilizado también. Son los tipos de dispositivos que hemos usado. No tuvimos ninguna complicación relacionada al procedimiento. El seguimiento a más del 80% de los pacientes, hasta ahorita no han presentado un nuevo evento, pero tenemos 20 pacientes, digo, 20% de los pacientes perdidos y no sabemos ni siquiera qué pasó con este tipo de pacientes. Créanme que es un procedimiento, como dije anteriormente, muy noble, y no porque uno lo haga, pero es un procedimiento muy noble en manos expertos. El eco intracardíaco, quizá dispositivo, es un dispositivo laborioso en este caso, que apenas si se ve. Ni siquiera se logra observarse en una forma incompleta, pero cuando vemos cómo ya queda bien alineado sobre el septum intraauricular, aparentemente este es el que menos perfil tiene. Consideramos que este se puede adosar mucho más al tejido y comienza a endotelizarse, con el riesgo de tener menos riesgo de tener un trombo in situ, como se aparece en este tipo de pacientes. Y vean cómo se ve en el eco, el dispositivo abrazando el septum intraauricular. Entonces, quizás no les conteste yo a la pregunta si se debe cerrar o no todo agujero, pero yo considero que en conclusión, para el foramen oval, este dispositivo de foramen oval no está bien definido, y que la evidencia científica disponible hasta en la actualidad no determina la superioridad del foramen oval a tratamiento médico, aunque algunos datos muy particulares de muchos centros digan que puede ser una mejor opción encerrarle que dar tratamiento médico. Gracias.